¿Es usted una de las personas que quiere alcanzar el éxito, quiere ser un emprendedor exitoso, quiere resolver sus problemas financieros? A continuación le voy a presentar una obra en la que hemos trabajado durante muchos años y que le permitirá resolver esos problemas financieros y alcanzar el éxito. Mediante el siguiente trabajo, usted podrá resolver esos problemas financieros y aplicar las herramientas que utilizan las grandes empresas. A continuación, les presento el Economaker empresarial y la historia de Ricky Pop. A todos mis amigos empresarios, a todos mis amigos emprendedores, empleados, trabajadores, amas de casa, quisiera recomendarles y presentarles justamente nuestro trabajo de investigación durante muchos años, que es justamente no solamente el Economaker empresarial, sino la historia de Ricky Pop. Antes de empezar un camino en lo que es las finanzas empresariales y lo que es la economía y finanzas o un proyecto de éxito, uno tiene que estar motivado, uno debe estar convencido de que desea alcanzar el éxito. Creo que esa es una de las historias que le podrán ayudar, pero completamente. Si usted tiene alguna persona que tiene problemas financieros, recomiéndela. Si usted tiene una persona que no puede pagar sus deudas, recomiéndele nuestra obra. En esta obra de Ricky Pop se describen justamente una historia amena donde unos personajes hacen lo posible para alcanzar el éxito. Algunos lo consiguen y otras fracasan. O sea que describe las claves del éxito y también por qué algunas personas no lo hacen, por qué algunas personas fracasan. La importancia de las finanzas personales la podemos describir en el hecho de que también debe enseñarse finanzas personales para nuestros hijos. Acá justamente tengo uno de los personajes de la historia de Ricky Pop, porque nuestro objetivo es que estas finanzas personales no solamente sean para personas adultas, sino para jóvenes, para niños, para que desde pequeños apliquen estas ideas sobre las finanzas personales. A veces no se explica por qué en las escuelas se habla muy poco sobre finanzas. Se le enseña tan poco a los niños sobre las finanzas. Sin embargo, se les enseña sobre la creación del universo, las teorías sobre el Big Bang. Sin embargo, cuando ya son adultos, presentan un Big Bang, pero en sus deudas con los bancos. Por esa razón consideramos que los colegios, las escuelas deben promover este tipo de obras. Esta, como en el que es el caso de Ricky Pop, en la cual con una historia amena usted podrá comprender las claves del éxito. Hemos descrito acá los casos de YouTube, el caso de Google, cómo han hecho para alcanzar el éxito, la importancia de la innovación, la importancia de no ser conformistas, de no, como lo dice Camilo Cruz en diferentes obras, el caso de Robert Kiyosaki también. Entonces, con esta obra que le presento, el Economaker empresarial y la historia de Ricky Pop, usted podrá empezar en ese camino del éxito en sus finanzas. El Economaker empresarial es un software multimedia que permite aplicar economía y finanzas de manera rápida y sencilla. Ideal para empleados, empresarios, emprendedores, personas que quieren alcanzar sus sueños, sus metas financieras y económicas. Para ello el software trae un conjunto de módulos como son el flujo de caja, la evaluación de proyectos, ratios financieros, estructura de costos. Estas herramientas las vamos a aplicar a continuación. El Economaker empresarial trae un conjunto de módulos o herramientas financieras, los mismos que son utilizados por las grandes empresas. La primera de ellas es el flujo de caja. Hay muchos autores reconocidos, como es el caso de Robert Kiyosaki, que hablan sobre la clave de esta herramienta que es el flujo de caja, que viene incluida en el Economaker empresarial. Y en sí, ¿qué viene a ser un flujo de caja? Un registro de movimientos respecto de los ingresos y los egresos que tiene una persona, un trabajador, un empleado, una empresa, un microempresario, un emprendedor. En realidad, todos necesitamos de un flujo de caja. Esa es la parte clave. ¿Qué es lo que nos permite? Por ejemplo, proyectarnos si vamos a tener déficit o superávit y no andar como un barco a la deriva. Por ejemplo, si uno se proyecta, si uno sabe cuáles son sus ingresos y sus egresos,
uno puede estimar que acá a futuro realizar una inversión. Y si uno detecta que va a tener un déficit, puede anticipar ese hecho. Todos sabemos que salir a buscar un financiamiento es mucho más costoso cuando uno no ha programado esa solicitud de crédito. Por esa razón, tener un flujo de caja nos permite proyectarnos y anticipar ese déficit. Gracias al flujo de caja, la persona puede ahorrar. Gracias al flujo de caja, la persona puede crecer, la persona puede invertir. Gracias al flujo de caja, la persona puede tener nuevas inversiones y mayores ingresos, y por lo tanto el flujo de caja se retroalimenta. Ese flujo de caja, tan esencial como una herramienta financiera, está presente como módulo del Economaker empresarial. La segunda herramienta financiera, tan clave como el flujo de caja, es la evaluación financiera de proyectos. ¿En qué consiste? Antes de hacer una inversión, uno debe proyectarse, uno debe analizar, uno debe hacer un estudio previo. Es decir, antes de invertir en algún negocio, uno tiene que analizarlo. Y para ello existe la evaluación financiera de proyectos. De esa manera, con este módulo incorporado en el Economaker empresarial, usted podrá determinar si es conveniente o no realizar una inversión. Por ejemplo, si está pensando en poner algún negocio, está pensando en abrir un nuevo proyecto, entonces lo que le conviene hacer es una evaluación financiera de proyectos. Con este módulo, el software le permitirá calcular los ratios que determinan la conveniencia o no de los proyectos. Es el caso del valor actual neto, conocido como VAN, entre otros. Es decir, de manera sencilla, uno puede llevar los datos de la realidad a un proyecto y de esta manera determinar si es conveniente o no su realización. De esta forma, usted podrá analizar un proyecto de negocio y no arriesgar su dinero, no arriesgar sus ahorros, sino tener mayor información para tomar una decisión acertada. Bien, con el flujo de caja hemos podido determinar nuestros ingresos y nuestros egresos, de tal manera que después de un periodo de tiempo nosotros tengamos un saldo disponible para poder invertir. Ahí aparece la segunda herramienta, que es la evaluación financiera de proyectos. Con ese saldo lo que vamos a hacer es evaluar una alternativa de negocio. Por ejemplo, un comercio, sacar un producto al mercado, etc. Para eso sirve la evaluación de proyectos. La tercera herramienta, que es la que voy a explicar a continuación, justamente se relaciona con las anteriores. Al tener un negocio uno saca un producto, pero la parte clave es cómo fijar el precio de nuestro producto. Muchas personas fijan el precio de su producto sin tener en cuenta sus costos, sin tener en cuenta sus posibilidades del mercado, simplemente a ciegas. Y obviamente cuando uno hace las cosas a ciegas las puede hacer mal. Justamente la estructura de costos permite que a partir de datos como materia prima directa, mano de obra directa, el capital que usé, es decir, las maquinarias, los insumos, y uno ingrese toda esta información al sistema, el software automáticamente le saque la estructura de costos de su producto, le determine el precio al que tiene que venderle y le determine el margen de ganancia. ¿Cuánto está ganando usted con su producto? Que generalmente esto se lo deja a la deriva y no mediante un estudio técnico gracias a este tercer módulo que es de estructura de costos. Es decir, gracias al módulo de estructura de costos incluido en el Economaker empresarial, usted podrá determinar fácilmente cuánto tiene de materia prima, cuánto tiene de mano de obra, cuánto tiene de maquinaria, entre otros, y ver cuál es el más significativo y tomar decisiones para tener ventajas respecto a sus competidores. Otra de las ventajas del Economaker empresarial es que nos permite calcular los ratios financieros. Estos ratios son utilizados por las diversas empresas para determinar cómo están sus finanzas, cómo está su situación financiera. Para eso se han determinado justamente ratios de liquidez, de gestión, en sí, cómo ha evolucionado la empresa en los últimos años. Con ayuda del Economaker empresarial, uno puede calcular
automáticamente esos ratios a partir de un balance, de un estado de situación patrimonial u otro libro contable. Justamente entonces, con la ayuda de los ratios financieros, nosotros también podemos aplicar esos conceptos a nuestros proyectos, a nuestras finanzas, que nos ayuden a alcanzar el éxito. En muchas oportunidades me preguntan sobre la diferencia entre usar el Economaker empresarial y usar el Excel, ¿no? Mi respuesta es muy sencilla. Le diría, ¿qué le parece entre usar un auto convencional y un auto que sea un Fórmula 1? Obviamente que hay muchísima diferencia, ¿no es cierto? La razón es que Economaker empresarial se enfoca directamente en las herramientas financieras. Usted no tiene que preparar, usted no tiene que armar la planilla de Excel, no tiene que estar introduciendo fórmulas. Todas las herramientas financieras se pueden hacer con el Excel, obviamente que sí. Sin embargo, llevan mucho tiempo. Estar 2 horas, 5 horas, 10 horas configurando una hoja de Excel para poder hacer un flujo de caja, me parece que es obviamente una pérdida de tiempo. Por esa razón existe el Economaker empresarial, que con unos cuantos pasos evita que tengamos que configurar una plantilla de Excel y obtengamos rápidamente los beneficios del flujo de caja, de la estructura de costos y de las otras herramientas más. Mi conclusión, deje que Economaker haga el trabajo por usted.